La Llorona, un mito atemporal que cruza fronteras. El mito de La Llorona en México tiene profundas raíces que se extienden hasta las culturas prehispánicas. Antes de la llegada de los españoles ya existían relatos de mujeres espectrales que vagaban lamentándose por sus hijos o por tragedias ocurridas a su pueblo. En la mitología mexica, la diosa Cihuacóatl, también conocida como Tonantzin, es una figura clave en la que muchos historiadores ven una predecesora de La Llorona. Cihuacóatl era una diosa vinculada con la fertilidad, la maternidad y la guerra, y se decía que a menudo aparecía como un espectro aterrador, vestida de blanco, lamentándose por los hijos de los mexicas que iban a morir en batalla. Con la llegada de los colonizadores y la mezcla de culturas, estas leyendas prehispánicas comenzaron a transformarse. El relato de La Llorona que conocemos hoy en día, en el que una madre indígena ahoga a sus hijos tras ser abandonada por un español, surgió en este contexto. Esta historia refleja la compleja dinámica de la colonización, el conflicto entre las culturas indígenas y europeas, y la opresión de la mujer indígena y el sufrimiento y la pérdida que trajo la conquista de México. Así, La Llorona no solo es un espectro aterrador, sino también un símbolo de la tragedia de la conquista y de las tensiones sociales y raciales que surgieron de ella. El llanto de La Llorona no solo evoca el dolor de una madre por la pérdida de sus hijos, sino que también puede interpretarse como el lamento por la pérdida de una cultura y una identidad. En este sentido, el mito ha evolucionado para ser una metáfora del despojo y la desolación sufridos durante la colonización. Más allá de sus orígenes históricos, La Llorona ha perdurado como un símbolo de los miedos y angustias universales de las sociedades mexicanas. El relato de una madre que asesina a sus hijos en un momento de desesperación y arrepentimiento eterno refleja las presiones sobre la maternidad, la culpa y las expectativas sociales impuestas a las mujeres. La figura de La Llorona encarna el ideal de la madre perfecta que, al no poder cumplir con ese rol, es condenada a sufrir sin descanso. En un sentido más amplio, La Llorona también puede verse como una advertencia contra las pasiones descontroladas, el egoísmo y las malas decisiones. Su historia recuerda que los actos impulsivos y las emociones incontrolables pueden tener consecuencias devastadoras, no solo para quienes los cometen, sino para aquellos que los rodean. La idea de ser castigada eternamente por un error del pasado es un tema recurrente en muchas leyendas y mitos, y este es el caso. La Llorona actúa como un recordatorio de las responsabilidades que conlleva la maternidad y las consecuencias irreparables de las decisiones equivocadas. Aunque el relato de La Llorona es particularmente fuerte en México, también ha encontrado eco en otros países de América Latina, adaptándose a los contextos culturales y geográficos locales. En Guatemala, por ejemplo, la leyenda de la Sigunaba o Siguanaba comparte características similares. Una mujer que aparece llorando o lamentándose y que se transforma en una figura espectral para castigar a los hombres que la ven. En este caso, la Siguanaba es una madre que también sufre una maldición relacionada con su comportamiento. Pero el énfasis aquí está más en el castigo hacia los hombres que en el lamento maternal. En países como Costa Rica, El Salvador y Honduras, la leyenda de La Llorona también tiene una fuerte presencia. En estas versiones, la figura de La Llorona sigue siendo una mujer que vaga llorando por sus hijos. Pero las historias varían en cuanto a los detalles. En algunas, se dice que La Llorona aparece cerca de ríos y lagunas, intentando ahogar a aquellos que se acercan demasiado, especialmente a los hombres o a los niños que se han portado mal. En Colombia y Venezuela, el mito se mezcla con relatos de espíritus femeninos que castigan a los hombres infieles o que se han comportado de manera inmoral. Aunque la historia básica de una mujer que ha perdido a sus hijos se mantiene, el enfoque cambia según la región y las preocupaciones sociales de cada lugar. En la actualidad, La Llorona sigue siendo una figura omnipresente en
en la cultura mexicana y latinoamericana. Aparece en películas, series de televisión y obras literarias, y su historia ha sido reinterpretada en múltiples formatos. A pesar de su antigüedad, el mito sigue siendo relevante, en parte porque aborda temas universales como el dolor, la culpa y el arrepentimiento, pero también porque cada generación lo adapta a sus propios miedos y ansiedades. Uno de los ejemplos más recientes es la película estadounidense La Llorona, de 2019, que aunque adapta la leyenda de manera hollywoodense, pone de relieve el impacto global que ha tenido esta historia. En México, la leyenda sigue viva en las representaciones del Día de Muertos, en cuentos populares y en las historias que los abuelos cuentan a los niños, manteniendo así una tradición oral que ha sobrevivido siglos. La leyenda de La Llorona es mucho más que un simple cuento de fantasmas. Es una historia profundamente enraizada en las experiencias históricas y culturales de México y América Latina, y sigue siendo un símbolo poderoso de las emociones humanas más intensas: el dolor, la culpa, la pérdida y la desesperación. A través de sus múltiples versiones y adaptaciones, La Llorona ha trascendido fronteras y generaciones, recordándonos que los mitos no solo son ecos del pasado, sino reflejos de las preocupaciones y realidades del presente. Sayonara.